Hoy vamos a hablar de Primera de Pedro, ser radicales con Primera de Pedro. Primera de Pedro y Segunda de Pedro son cartas poderosísimas, donde el apóstol Pedro no suaviza el llamado cristiano, o sea, nos da con todo el corazón, con todo su amor, con todo el poder del Espíritu Santo. Si ustedes piensan en Pedro, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que les llega a su mente cuando piensan en Pedro? Anécdotas de Pedro, pasajes de Pedro, historias de Pedro. ¿Qué es lo primero que piensan de Pedro? Impulsivo, pero fiel. Impulsivo pero fiel, sí. ¿Qué más? Yo me acuerdo del arrepentimiento de Pedro, Del cuando le, arrepentimiento. Sí. Cuando le cantó 3 veces el gallo. sí, Mm. Cambio constante y perseverante. Era Pedro. Constante, perseverante. ¿Qué más? Bueno. Está como mala la señal. Sí, ¿no se oye bien? Caro, Ah. sí, yo Me también fue te la escucho como señal. entrecortado. Entrecortado. Ay, Dios mío. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar? Porque es que aquí Pues, como está lloviendo, ha estado lloviendo y con tormenta y todo, no sé si será Pero ya ahorita volvió a entrar, pero ahorita no te escuché nada de lo que hablaste. Ay, no, no. Me dicen, ya, ahora ¿cómo se oye? Mejor. Mejor. Sí, Se oye mejor, sí, se oye mejor, pero ahora ratico no te escuché. porque Ay, por ahí siempre. está mi Casanova, abracitos, y mi Erika. Tan bella Estelita, hola. Ay, Estelita, qué rico verte. Caro, ¿y tienes audífonos? Pues. Sí, tengo audífonos. ¿Será que me los quito o qué? Yo Bueno, creo ahora que de pronto los taponas. Ahora se Ah, escucha bien. sí. Bueno, Sí. cuando no se escuche me dicen porque voy a estar hablando y entonces si no me escuchan. Bueno, listo. Bueno, entonces si nos acordamos de Pedro, nos acordamos de esa persona impulsiva, esa persona temperamental, emocional, negó al Señor Jesucristo, estuvo con el Señor todo el tiempo, era un pescador. Y el Señor lo llamó como pescador de hombres, estuvo con el Señor todo el tiempo ahí, pero en primera y segunda de Pedro vemos a otro Pedro. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro es otra persona completamente diferente. Entonces, uno lee primera y segunda de Pedro y uno se queda asombrado de lo que Dios hace en la vida de una persona después de que ha pasado por muchas cosas, por muchas circunstancias, por muchas vivencias con el Señor, erradas, equivocadas, cuando habla y antes de pensar dice las cosas, tanto que el Señor Jesucristo en un momento le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero era como las cosas que Pedro en su emoción, en su conciencia pensaba que era lo mejor. Esta primera y segunda de Pedro profundiza un firme, firme en la creencia en Cristo, firme en ser radical completamente, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna emoción. Ya es más maduro, ya es una persona madura, ya es una persona que pasó por Pentecostés, donde estuvo el Espíritu Santo inundándolo, o sea, es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de comportarse es completamente diferente. Entonces, aquí habla un Pedro que habla del sufrimiento, habla de la santidad, habla de rechazar el mundo para ser santos. Es un Pedro que nos invita a una vida radical, comprometida, santa, sin mezcla, sin doblez. Y hablaba a los creyentes,
Pedro siempre en esta primera y segunda carta le está hablando a los creyentes, o sea, son personas que ya tienen un conocimiento de Cristo, no son personas que todavía no saben quiénes son y no está evangelizando, está discipulando. Entonces, son personas que estaban siendo perseguidas y por ser cristianos, y él mismo sabía lo que era el sufrimiento, él mismo sabía lo que es sentir temor, porque él sintió temor cuando él negó a Jesucristo, porque lo negó por temor de que lo confundieran con una persona igual a Jesucristo, de que lo podían matar. Ese temor emocional, si ven que era emocional, él sabe lo que es el sufrimiento, él sabe lo que es el temor, él sabe lo que es el fracaso. Uno fracasa cuando no obedece a Dios. Uno fracasa. Ese es el fracaso. O sea, sufrió ese fracaso cuando después de negar a Jesucristo, esos días de Pedro debieron ser terribles, horrorosos, o sea, oscuros, de remordimiento, de arrepentimiento, de cómo pude negar al Señor, o sea, es increíble. Entonces también sabía lo que era ser restaurado, cuando llega el Señor y les hace el desayuno y se dedica a Pedro, porque habían más, pero se dedica a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es dedicado a él. ¿Por qué? Porque quería esa restauración de su corazón. Y cuando se siente restaurado, es lleno del Espíritu Santo para vivir ya con valentía. O sea, de aquí en adelante, ni un paso para atrás. O sea, ya no vuelvo a cometer el mismo que cometí antes, o sea, es convencimiento, es una convicción de que tenemos el tesoro en nuestro corazón, de que no podemos negar más al Señor Jesucristo, de que Él es la joya preciosa, Él es la perla preciosa que está en nuestro corazón. Entonces también sabía eso, sabía, por eso sus cartas todas son llamadas a santidad radical en medio de un mundo impío, en medio de un mundo que te puede confundir, que te puede estar hablando de cosas que si no las tienes claras te confunde. Es una firmeza radical en la persecución, que si me están persiguiendo, que si me están atacando, que si me están hiriendo, ¿será que yo me uno a ellos para estar bien con ellos? Y entonces estoy... Caro, Entonces, también habla de una pureza radical frente a todos los falsos maestros y una esperanza radical en la promesa futura. Entonces, en la persecución, en la promesa futura y en la doctrina frente a los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces vamos a ver la radicalidad en Pedro, cómo se manifiesta en primera y segunda en sus cartas. Una que encontré fue radicalidad en la identidad. Somos extranjeros y peregrinos. En primera de Pedro 2:11, primera de Pedro 2:11, dice, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Nos está hablando a nosotros. Nosotros ya somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y eso tiene que ser radical para nosotras. Radical. Que creamos que somos ciudadanas del cielo y embajadoras de Cristo, que somos princesas del reino de Dios. La segunda radicalidad está en la santidad. En primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Como Dios es santo,
así nosotros somos santas. Pedro nos llama a una santidad que no es opcional, sino un reflejo del carácter de Cristo. Ya somos santas. Entonces, somos extranjeras, somos peregrinas y somos santas. Eso tiene que ser radical en nuestra personalidad. Si todavía lo dudas, pues hay que mirar la palabra de Dios para estar convencidas de quiénes somos. Radicalidad en el sufrimiento. Si sufrimos por Cristo, somos dichosas, dice en Primera de Pedro 4, del 13 al 14, 4 del 13 al 14. Dice, les voy a leer desde el 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, o sea, no se extrañen. Al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea intensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces es otra cosa que es radical en nosotras, que nosotras tenemos el Espíritu de Dios reposando sobre nosotros y por eso tenemos que estar alegres de ser parte del sufrimiento de Cristo. Otra radicalidad es en la esperanza. Esperamos la venida gloriosa de Cristo. Nos estamos preparando para ese evento especial que va a ser la segunda venida del Señor. En segunda de Pedro 3, 3 del 10 al 14, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Sí? Hay que ser radicales en eso, en que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, en que Él nos prometió que iba a venir y que mientras tanto Él está esperando que nosotras nos preparemos, que nosotras esperemos ansiosamente la venida de Dios, del Señor Jesucristo y que nos pueda encontrar sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Todos los días tenemos que estar en paz con Él. No te acuestes sin estar en paz con Dios. ¿Qué hiciste hoy? No es lo que hiciste hace un mes y se te olvidó decirle al Señor. No, es hoy. Tener las cuenticas cortas con el Señor. No sabemos si mañana viene. Si mañana viene, ¿cómo te va a encontrar? Ah, no, es que no tuve tiempo para hablar con él. No tuve tiempo. Ay, qué embarrada. El único día que no tuve tiempo preciso llegó. Entonces, en eso tenemos que ser radicales, en que Él va a venir.
Yo tengo que prepararme, yo tengo que estar lista, yo tengo que estar todos los días en ese proceso de santidad, en ese proceso de limpieza, en ese proceso de renovación de mi mente, de quitar todo lo que estorbe, todo lo que estorbe, todo lo que no sea de Cristo no me sirve, no me sirve. Ya, saca todo lo que sea basura. La radicalidad en la obediencia. Someternos a las autoridades, aunque sean injustas, aunque no, que es injusto, que eso no puede ser, eso no puede estar pasando. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 23, Dios nos habla de los falsos maestros y de su destrucción. Él va a hacer justicia con esas personas. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca obedecer, no porque lo merezcan, sino porque obedezco a Dios. Si Dios me pide que debo respetar a las autoridades, debo respetar a las autoridades y eso tiene que ser radical. Eso no es porque, no, es que este no y este sí. No, es que hoy no, mañana sí. No, es que no me pareció. A mí no me pareció. Entonces no lo voy a hacer. No, radical significa hacer lo que Dios dice, te guste o no te guste. Entonces dice, versículo 13 al 23, y recibirán, está hablando de los falsos profetas, de los maestros injustos, de las autoridades injustas, dice, y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de y son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad, su burra, una bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de lo que viven de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios, a su vómito y la puerta a revolcarse en el lodo. ¿Ves? Es esa radicalidad en la obediencia y en la falsedad de lo que son estas personas, que Dios las tiene ya vistas. Dios ya sabe lo que va a hacer con ellas. Entonces, no permitamos que nos engañen, no permitamos que nos metan gato por liebre, sino estar atentos a toda esa falsedad, a toda esa mentira, a toda esa pantalla de cosas bonitas, agradables. No, son personas que si han conocido de Cristo y volvieron al mundo, son personas donde dice ahí el Señor, perros que vuelven a su vómito. Les hubiera preferido que no hubieran conocido al Señor, porque son personas que no van a enseñar nada bueno. Entonces, fíjense que tenemos que ser muy firmes, muy atentos, muy sabios, estar con las antenitas alerta
de quiénes son y quiénes no son. Entonces, saqué versículos que muestran la radicalidad cristiana en Primera de Pedro. Son 10 nomás. Y en Segunda de Pedro, otras. Entonces, vamos a ver Primera de Pedro. En Primera de Pedro, 6 al 7, ¿qué nos dice el Señor con respecto a la radicalidad? Del 6 al 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir esas pruebas por un tiempo. Vamos a sufrir pruebas por Caro, un tiempo. Vamos a empezar. La fe probada como el oro. Entonces, siendo radicales, tenemos que tener la certeza de que si Dios nos permite sufrir es con un propósito, es por algo, es para algo, es porque quiere moldear nuestro carácter, quiere moldear nuestro corazón. En la primera de Pedro 13:16 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, tengan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden de los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ahí el Señor nos trata como inteligentes. Ya no son ustedes ignorantes, ustedes ya conocen la palabra, ustedes ya tienen que tomar decisiones firmes, tienen que tener dominio propio, no pueden decir, ay no, a mí se me chispoteó, ay es que yo no sabía, ay es que como, no, yo no sabía eso, o sea, ahí nos está tratando el Señor como inteligentes, con dominio propio y con personas que creemos en la esperanza y creemos en la gracia que se nos reveló Jesucristo, en la gracia de Jesucristo. Entonces dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, con temor mientras sean peregrinos en este mundo. Es clarísimo la identidad de santos, de peregrinos, de extranjeros del mundo, de que tenemos esperanza en Cristo, de que tenemos esa fe probada como que vamos a pasar por el fuego para que cada vez reflejemos más el carácter de Cristo. Y en el 22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Tiene que existir ese amor profundo, amarse de todo corazón los unos a los otros. Eso tiene que ser radical también. Radical, vivir como extranjeros, llenos de amor, de santidad, sin conformarnos a este mundo, sabiendo que tenemos la mente de Cristo, sufrir injustamente con paciencia como Cristo, porque dice en el versículo 19 al 23 del capítulo 1, 19-23, sino con la preciosa sangre de Cristo como sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, en beneficio de ustedes. Por medio de ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos esta vida que ahora tenemos en Cristo? La fe, esa fe
que tiene que perdurar, esa fe en Jesucristo, en que Dios mandó a su único Hijo para que viniera a la tierra a salvarnos. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido, eso también tiene que ser radical. Yo nací de nuevo, yo soy la misma de antes, yo ya no vivo lo que vivía antes, sino de simiente imperecedera. No me escuchan, me dicen. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ahí está. Ok. Sí, ahí te estamos. Entonces, no pagan de conversión. Eso tiene que ser radical en nosotros. Nosotras estamos para bendecir, no para maldecir. Estamos para dar, no para ser egoístas. Estamos para ser hijas de Dios, no hijas del mundo. Estamos no temer amenazas, estar siempre listas para defender la fe. Eso lo dice en 3, 14, 15. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Nosotros no somos iguales al mundo. El mundo está preocupado, angustiado, se jala los pelos, se monta las cabezas, se montan las paredes, no saben qué hacer, están desesperados. Nosotros no, porque ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No se dejen asustar. ¿Es claro o no es claro? Está claro, versículo 14, no se dejen asustar. Ay, pero qué susto. Ay, pero qué miedo. Ay, pero qué va a pasar. ¿Por qué se dejan asustar? Entonces, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos teniendo el miedo que tiene el mundo? ¿O estamos debajo de las alas de nuestro Señor? Vivir con la misma actitud de Cristo, morir al pecado. En capítulo 4, versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha muerto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos muriendo en nosotras para que Cristo crezca. Eso es ser radical. Pecado es pecado, no es lo que yo considero que es pecado. No es lo que te dicen, no, eso no es pecado, tranquila, sigue así, que como vas bien, decía la loca. Entonces, no, así no es, así no es. Si Dios dice que es pecado para mí, tiene que ser pecado para mí. Entonces, vivir con la misma actitud de Cristo. Eso es vivir en santidad. Entonces, alegrarse en las pruebas porque el Espíritu reposa sobre nosotros. 4 del 12 al 14. Queridos hermanos. 4 del 12 al 14. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Señor, una prueba, ok, ¿para qué es esta prueba? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Que hay algo en mí que tiene que consumirse con el fuego de tu Santo Espíritu para yo ser y reflejar tu rostro? El Señor conoce tu corazón. Entonces, tenemos que resistir al diablo, mantenernos firmes en la fe y someternos a Dios. Ahí está en 5, del 8 al 9, dice:
practiquen el dominio. Se alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Estoy practicando el dominio propio? Es el fruto del Espíritu Santo. El dominio propio tiene que ser todo el tiempo. Dominio propio. Ya no más emocionalidad, ya no más impulsividad. ¿Por qué Pedro está diciendo eso? Porque Pedro era el más emocional, el más impulsivo, el que cogía la espada y le cortó la oreja, el que después decía, ay, perdón, me equivoqué, qué embarrada, uy, lo negué. No, o sea, ya no más. Por eso enfatiza tanto en el dominio propio, porque el dominio propio es el que no nos permite cometer errores de nuestra emoción, de nuestra impulsividad. Eso hablando de Primera de Pedro. Hablando aquí, espérate que no me deja ver esto. Lo de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En segunda, ese ya es Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Capítulo 1, del 3 al 4. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Tenemos parte de la naturaleza divina. Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Salvador. Tenemos algo que nosotros necesitamos. Todas las cosas fueron para nosotros, para que vivamos como Dios manda. Eso ya lo hizo Dios, nos ha entregado sus preciosas promesas para que nosotros nos alejemos del mundo, nos alejemos de la naturaleza pecaminosa y podamos resistir al diablo, para que ya nuestra naturaleza pecaminosa muera, para que Cristo crezca. Tenemos todo para vivir como Él quiere. En una del 5 al 8, dice, precisamente por eso, otras características para ser radicales. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Eso es ser radical, nos está dando todo y nos dice, esfuércense. ¿Qué es lo primero que tenemos cuando nacemos? La fe. La fe es lo primero que Dios sembró en nuestro corazón, la fe. De ahí la virtud, después el entendimiento, después el dominio propio, después la constancia, después la devoción a Dios, después el afecto fraternal y por último el amor. Entonces, cuando empezamos a crecer, empezamos a ver que tenemos entendimiento, la palabra, tenemos dominio propio, tenemos constancia, que cualquier cosita no nos echa para atrás, que cualquier cosita no, ya me salgo de esto no, yo perdí, ya no voy a seguir adelante. No, constancia, perseverancia, seguimos de Dios, alabándolo, adorándolo, sabiendo que Él es Dios, que Él nos ha dado todo. Y de eso, el afecto fraternal, y después del afecto fraternal, amor. De esa manera, si abunda esto en nosotros, vamos a crecer
en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 dice advertencia severa contra falsos maestros. Fíjense que vuelve otra vez, ser radicales en eso. Tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría para distinguir qué es lo falso y lo verdadero. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, sí. Ay. Y el capítulo 3 del 9 al 11. Capítulo 3 del 9 al 11. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ves? Es un llamado a una vida santa, una vida piadosa, porque Él sabe cuál es el futuro. Él no quiere que perezcamos, Él no quiere que nosotros muramos, Él quiere darnos vida eterna, y para tener vida eterna tenemos que arrepentirnos. Y dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y en el 14 dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Entonces, ¿qué es ser radical según Pedro? ¿Me oyen bien? Sí. Ser radical no es ser extremista sin amor. Lo primero es el amor. La fe comienza y termina en el amor. Y el amor es la base, es el principio, es Dios. Sin amor no podemos hacer nada. Vivir centrados en Cristo, no en uno mismo. Dejar de pensar en mí, dejar de pensar que yo soy la que. No, yo no soy la que nada. Yo soy simplemente una vasija de barro que Dios usa, no más. Una masa de barro que Él es el alfarero, que quiere usar como Él quiere. Él es el importante, vivir centrados en Cristo, pensando en Él, pensando para Él y pensando por Él. Por Él, por su palabra, que nos ha dado y nos ha dado en nuestro corazón. Buscar la santidad sin excusas. Ya no hay excusas. Tiene que ser una determinación. Sean santos porque yo soy santo. No más una vida de tibieza. No más una vida que sí, que no, que a lo mejor, quién sabe, puede ser como Cantinflas. No, no era Cantinflas, era Chespirito. ¿Quién? Chespirito. Había otro. Antes de Cantinflas había otro. Capulina. Yo no había nacido. No habían nacido, no. A mí sí me tocó Capulina. No sé, quién sabe, puede ser, a lo mejor. Todo era así. O sea, no. Ahora es, yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién me trajo aquí. Yo sé para dónde voy. Yo sé de dónde vengo. Yo sé dónde estoy. Amar sin condiciones, incluso a los enemigos, bendecirlos, rechazar la falsa doctrina con firmeza y discernimiento, rechazarla, no aceptarla, rechazarla, no la acepto, eso no es verdad. Esperar el regreso de Cristo con una vida
activa y pura, estar preparada, me tengo que preparar. Pedro fue radical porque fue transformado por el Espíritu Santo. Nosotras también Amén. somos llenas del Espíritu Santo y también tenemos esa transformación. Entonces, Pedro demuestra, la vida de Pedro, que antes de la muerte de Cristo, él negó al Señor, pero después murió por él. No le importó nada, sino vivir por él y para él. Y esas son las dos cartas de Pedro que nos enseña a ser radicales. ¿Qué piensan? ¿Qué les deja el Señor ahí? ¿Qué enseñanza pueden llevarse en su corazón y decir, esto es para mí? O sea, me tocó acá. Hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que transformar, tenemos que renovar nuestra mente para cada vez ser más parecidas a Cristo y menos a nosotras. Dejar nuestro yo y comenzar que sea Él en nosotras. ¿Qué piensan? Ahora sí, ya me callo. Y se te arregló el micrófono ya. Sí. Es el enemigo asqueroso, es Sí, inmundo. porque se te En nombre escuchó de totalmente Jesús. diferente a lo último ya. Increíble, es que así es. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias. Bueno, ahora sí hablen ustedes. Yo quiero decir algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Ah, con relación a Pedro, bueno, lo que acabamos de estudiar, a mí a veces me pasa que tal vez como cuando Pedro caminó por el agua y él le dijo, ven y no quites los ojos de mí. En un momentito en el que Pedro se retiró sus ojos de él, pues se cayó. Sí. Y bueno, y aquí ya vemos como él ya está radical y firme con el Señor, Otro Pedro. las cartas. Y yo les confieso que a veces me pasa que yo sé que Él tiene el control y yo creo en Él. Yo sé eh, que por fe y que Él está ahí pendiente de todo lo que sucede, pero pero me he sentido en algunas ocasiones o situaciones que lo dudo, como, ay, no, pero ¿será que sí? Yo no sé, no le entrego todo, dudo que de pronto pueda suceder algo, dudo que pueda pasar lo que tal vez estoy pensando, ¿sí? Sí, lo pongo como en... Y con estas dos cartas, ¿qué te dice el Señor con respecto a lo que acabas de decir? Súper importante. ¿Qué decisión tienes que tomar? ser radical Ajá, y no permitirle al pero ¿qué enemigo actitud? Eso. que me ponga esos pensamientos, porque finalmente es eso, ¿no? Esa inseguridad, esas dudas, y no tengo por qué dudar. ¿Por qué voy a dudar si Él ya me ha dicho que Él está conmigo? Él es fiel Amén. conmigo hasta el final. Entonces yo no tengo por qué dudar ni un solo instante de lo que Él puede hacer y de lo que Él hace conmigo. Amén. Amén. Mm. Y cuando a mí me ha servido ejercicios donde yo, por ejemplo, en primera y segunda de Pedro, repetir un versículo, ¿no? Repetir un versículo, aunque sea uno solo, que te sirva, ¿no? Que te sirva para esa seguridad, para romper con esa duda, ¿no? Y repetirla y repetirla y repetirla hasta hacerla consciente de que Dios, tú eres verdad. O sea, esta palabra la tomo para mí y no me voy a salir de esta palabra y eso es lo que te va a alimentar tu corazón para que sigas creyendo, sigas creyendo, sigas creyendo.
porque sí, puede haber circunstancias, situaciones, momentos donde uno como que, uy, ¿cómo, qué pasó? Me movieron el piso y aquí, ¿qué pasó? Se me olvidó la palabra, se me olvidó la palabra. Entonces, no, debo tener una palabra, una frase, un versículo que sea clave donde diga yo, no, esta palabra es verdad y esta palabra es mía y esta palabra la meto en mi corazón y me apropio de ella y la creo, la creo. Primero creo para después ver. Yo no espero ver para creer. Yo creo primero y después veo que esta palabra se hace realidad en mi vida. No somos como Tomás. Nosotras no somos como Tomás. Nosotras primero creemos en la palabra, así no veamos nada, porque vivimos por fe y no por vista. ¿Sí? Amén. ¿Quién? Bueno, Diga, diga su merced. a mí Pedro me encanta. De hecho, no creo que sea casualidad que Caro iba a hablar de Mateo y resultó hablando de Pedro. Ay, sí, Lo tenía presente. sí, A mí me wow. encanta porque, ¿cómo les parece que cuando yo recién empecé en el cristianismo, una amiga a la que amo con todo mi corazón, como Pedro es tan emocional, era tan emocional? Entonces, cuando pasaba algo conmigo, me decía, Pedrito, Pedrito. Y a mí me daba una rabia, yo decía, ay, esta por qué Pedro. Pero mire, Pedro, lo tremendo que fue, o sea, Pedro fue un predicador y mire todo lo Ujú. que aprendimos hoy en la parte de ser radicales con Pedro. Si vamos a hablar de radical, Sí. Pedro también era tremendo. O sea, a mí me encanta porque, pues obviamente cuando ya uno va madurando ya, y ahora si a mí me dicen Pedro no me va a ofender, pero cuando me decían al principio yo decía, porque yo sabía que me lo decía por reacciones que eran Claro. emocionales, pero después de que fui conociendo, por ejemplo, de Pedro y las cosas tan grandes como el Señor lo usó, ah, no, a mí que me digan Pedro, me sentiría orgullosa ahorita, o sea. Es que mira, por eso les hice la pregunta, ¿qué concepto o qué recuerdan de Pedro? Y casi todas recordamos cosas de cuando él vivía con Jesús, pero ninguna después de que Jesús ya no está con él. Tenemos esa imagen de Pedro antes de ser transformado. Pedro, después de esa transformación que hizo el Espíritu Santo con él, es otra persona. Es completamente radical, determinado, decidido, valiente, la tiene clara. Eso es ser radical, la tengo clara. Sé quién soy, sé a quién le sirvo, sé quién me salvó y sé para dónde voy. Eso es ser radical. Y la tiene clarísima. Mm. ¿Quién más? A Pues las ver, enseñanzas Pedro nos de... A ver, Estelita, un momentico. enseña. Mira, Estelita, habla, tranquila. Última. Levante la mano. Sí. Dale, Estelita. Estelita, hable. Dime, mi amor. En la escuela hacen así, mire, así, levanta la Pedro, manita. Levanta la manito, Estelita. Dale, Estelita. es que Pedro nos enseña en esta carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, nos llega directamente a la yugular, directamente, nos habla Estela, Carolina, Marisol, Sandra, Erika. Quiero decirles que quiere ser radical. Quiero decirles que primero que todo tenemos que transformar nuestro corazón. Si nosotros, para poder ser a la estatura de Cristo, tenemos que transformar primero que todo nuestro corazón. Él nos hace unas, ¿cómo le digo yo? Hay algo muy puntual.
ser santos como Dios es santo. Eso Mm, es algo bien fuerte, mm, porque Él quiere la santidad en cada uno de nosotros. Quiere transformar nuestro corazón. Nos quiere llevar una vida con firmeza y propósito, mm, porque en cada parte hay algo muy importante que es la firmeza que nosotros tenemos que tener. No podemos tambalear. Tenemos que decir, yo creo, yo sé que eso es de Jesucristo, eso es Él. Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, empezamos a ser radicales, porque ya no nos dejamos llevar por los pensamientos o por lo que dijo Julano Sutano. Si no está dentro de la palabra, no hay nada por qué creerlo. Nosotras tenemos que tener claridad de mente, de espíritu, porque el Espíritu Santo nos va dando ese conocimiento para que nosotros sepamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Me amén. gusta mucho ese pasaje de Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Sí, Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de las promesas que el Señor nos da, entonces empezamos a tener la mente más clara, a pensar las cosas realmente, porque las promesas que el Señor nos da, las promesas son sí o sí. Las promesas no son sí o no. Si tú tienes una promesa, hasta que se te cumpla, la vas a tener ahí porque va a tener respuesta. Y Pedro lo sabía, porque él dudó mucho del Señor, pero el Señor, ¿por qué le hacía esa pregunta? Él le decía, Pedro, ¿me amas? Y no le preguntó una vez, le preguntó varias veces, porque sabía que la mente de él estaba divagando y él iba a hacer lo peor con su mente. Entonces, miran el Señor cómo logró hacer esa transformación del corazón de Pedro, para que Pedro nos deje a nosotros esa enseñanza. Tenemos que tener transformado nuestro corazón, saber que todo lo que Él nos dice a través de su palabra se cumple, pero amén. que no lo tomemos nosotros como, como algo importante en nuestra vida, que no vacilemos en decirle, Señor, ¿será que sí? ¿Será que esto va a suceder? No, Señor, sé que va a suceder, porque la palabra tiene poder de vida y de muerte, y cada uno comemos de lo que hablamos. Eso es más o menos Mira lo que yo que entiendo. cuando tú hablas, pienso yo muchas veces en estudiantes que tengo, que yo digo, qué bueno que nosotras como cristianas tuviéramos esa, es una firmeza, una certeza. Estoy hablando de estudiantes que no tienen a Cristo, pero tienen esa pensamiento de humanistas, positivistas, que Sí, yo sí, soy sí, capaz, yo sí lo puedo, yo sí, eso sí yo lo hago. Y hablan con una seguridad y una firmeza que yo digo, y nosotras teniendo a Cristo, y a veces decimos, ¿será que con mayor sí? ¿Será razón. que no? Puede que, no, esto no me salió bien, no, es que yo soy un desastre, no, es que yo no sirvo para nada, no. Y esta gente no permiten que entre ni una palabra negativa a su mente, porque para ellos eso perjudica su comportamiento. Y yo digo, y en Proverbios está que yo soy lo que pienso. Entonces usa muchas veces proverbios de la Biblia, pero en sí mismos ellos no tienen a Jesucristo. Y yo digo, ¿con qué firmeza y todo lo dice? Y uno a veces, ¿será que sí esto me va a funcionar?
Cuando Dios Caro, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué no me crees? Sí, dime. ¿no Lo será que pasa también es que, que perdón, ellos están en el mundo y el sí, diablo pues los tiene y no se preocupa porque, bueno, estos no necesito porque están conmigo? En cambio, en el otro lado estamos cada vez luchando, ¿no? Claro, En Efesios creo que dice, y no sé claro. exactamente dónde, que no luchamos contra carne, sino contra Potestades. espíritus malignos. Ajá. Entonces él está es en eso, ¿no? Buscando a ver, no, ustedes no, ustedes están con Cristo, pues somos su número uno, tal vez. Claro, su blanco, claro, eso es no, súper, súper clave, exactamente. sí, Sandra, eso es verdad. O sea, nosotros, el Es enemigo que nos ataca como sea, anda, pues ahí lo dice en primer, anda anda como como león león rugiente, rugiente, mirando a quién anda como león devorar, rugiente. pero mira, el ser nosotros radicales es esa seguridad y firmeza en quienes somos. Sí. Y es que el enemigo también le mete en la mente a las personas la duda, porque es un dardo fuerte para llegar a cambiar el pensamiento de la persona, la duda, a dejar esa duda, ¿no? Es que yo no soy, mucha gente dice, es que yo no soy capaz, es que no puedo, es que no, todo es que no, pero resulta que realmente si nos proponemos con la mente de Cristo, podemos lograr muchas cosas, podemos llegar a vencer muchos obstáculos, muchos miedos, muchas cosas que se nos presentan en la vida porque constantemente nosotras estamos en una lucha espiritual. Cada una de nosotras vamos a tener pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque dice, le voy a poner esta prueba a ver si esta desiste, pero nosotros no desistimos, resistimos y tenemos que seguir adelante, porque cada prueba es la certeza de que estamos avanzando cada Sí, día, porque sí, cada prueba que Faustina. tenemos, nosotros tenemos que saber que esa prueba fue para algo, Amén. para algo que pasó. Entonces, ahí es que seguir adelante cada día. No crea, no es fácil para ninguna de nosotros porque vamos a tener muchos contratiempos, muchos obstáculos, pero con Cristo se puede, Amén. porque con Él somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece, porque sabemos que cada prueba que tenemos realmente, ¿a quién le coloca Dios las pruebas? A los guerreros valientes, Amén. a los guerreros, y tenemos es que superarlas. No son fáciles, pero cuando nos tomamos de la mano de Él, podemos seguir adelante, a Y el pesar que arma, la prueba es difícil, porque todas las que estamos acá tenemos en este la momento palabra. hemos tenido Sí. pruebas de diferente índole, y seguir adelante. Fe, fe Marisol, y tú ibas a certeza en hablar, el Señor. Marisol. Marisol, Aquí estoy. tú ibas a decir algo. Que estaba aquí intentando cambiar eso y nada. Estaba cerrado el micrófono. No, pues lo Hágale, que yo, Marisol. lo que yo pienso es que Pedro es un gran ejemplo de Mm, lo que es escrito, de lo que hace el Espíritu Santo en uno. Amén. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a estar como olas de aquí para allá, de allá. Pero ahí podemos ver, y no sé si lo han notado, cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando ya fue el Espíritu Santo que vino sobre ellos, ahí empezó como esa transformación de lo que ellos eran antes. Vieron el Espíritu Santo, que ya fue una transformación impresionante. Entonces yo pienso que si nosotros tenemos el Espíritu, lo que pasa es que nosotros, como lo que decíamos ahorita, el enemigo nos conoce y sabe ujú, cuál es el punto débil de cada uno. claro. Entonces, ¿qué hace? Si es una persona muy temerosa, entonces por ahí se mete y empieza, si es una persona que ha sido muy de dudar, por ahí se mete. Entonces son cosas que tenemos que conocer nuestras debilidades, entregarlas al Señor, porque Él dice, el débil diga, fuerte soy. Amén. Entonces, lo que vemos es que la palabra es nuestra herramienta. Mire que
Dios nos entregó la armadura. Él dice, vístanse. Él no está diciendo, pídame la armadura, ¿no? ¿Cierto? Que ya nos la entregó. Entonces, vístanse de la armadura. También nos dice en Romanos 12, sí que 12, de que nos dicen, renueven su mente. O sea, Él nos está dando órdenes y digan, pero si ya tienen esto, ¿por qué no lo utilizan? Como yo por y sé que aquí voy a escribirlo, que no se me olvida, entonces yo lo dejo acá y yo estoy buscando un lapicero, entonces el Señor dice, pero si ya lo entregué, véalo ahí, utilícelo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Como seres humanos, lógicamente sentimos temores, pero en ese momento acordarnos de que el Señor cómo enfrentó a Satanás en el desierto. Él decía, escrito está. El Señor nunca miró al cielo y dijo, Padre, mándame o dime qué hago. No, Él decía, escrito está, al Señor tu Dios solamente servirás. Solamente. Entonces eso es lo que tenemos que mantener nosotros en nuestra mente, en nuestra boca, cuando vengan esos temores, que recordar que el Señor dijo, no tenga miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, estamos dudando, decir, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, son armas que tenemos que utilizar, pero para utilizarlas tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Porque si no tenemos, entonces yo me acuerdo y les voy a contar aquí lo que me pasó cuando yo estaba en mi momento de parto con unos dolores muy fuertes. Yo me acuerdo que me dijeron, vaya, camine, y yo por ese pasillo, y ¿sabes yo qué decía? Y yo repetía y repetía, tu vara y tu callado me infundirán aliento, tu vara y tu callado. Pleno parto. Y, ay, bendito Dios. Entonces, y uno ve que sí, lógico, me dolía, pero yo al decir tu vara y tu callado, como que mi mente se iba y se concentraba como en eso. Entonces yo sentía el dolor, pero resistí, pues yo pienso que más de lo que vi. Entonces, que yo digo que el Señor, o a veces cuando está uno en dificultades, que me ha pasado y también se los doy como testimonio, que miramos a la cena y hay por allá un tomatico nomás, y yo, bendito Dios. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, no, es que el Señor es nuestro proveedor. Amén. ¿Sí? Entonces, no dependo de esto, y créanme que en el momento perfecto nos llega la abundancia. Cuando ahí está y empezamos, y mi mamá también es una que ya cuando está indispuesta de ella dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, y esa mujer se para y yo la veo por ahí, por aquí, digo, mamá, no era que está indispuesta, que está... Entonces, la palabra de Dios es como haga de cuenta, nuestro gimnasio espiritual. Amén. Así. Nuestro gimnasio espiritual. Si necesitamos reforzar la fe, vámonos a la palabra y hablemosla, no la pensemos, abramos la boca porque Dios no la llena. Por eso el Señor decía, escrito está, Él no lo decía en su mente, sino que Él, escrito está. Y eso, dicen, resistan al diablo y huirá de ustedes, y con eso huye, porque lo puedo decir como testimonio en muchas ocasiones, y él huye y deja de molestar o de joder, como decimos acá. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, todo siempre. Pero ¿qué nos da? ¿Qué te da eso? Esa seguridad que te la da el entrenamiento, la disciplina, la devoción diaria, la firmeza de que todos los días yo tengo que leer la palabra, tengo que escudriñarla, tengo que estudiarla, tengo que creer en la oración, que Dios me escucha, que cuando yo hablo Dios me escucha, la palabra, la justicia, la paz, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, todo eso es real, es real. Entonces hay que actuar, hay que mantenernos firmes en eso que somos, que Dios nos ha hecho. Amén. Y Patricia, ¿qué piensan? Bueno, ya ustedes hablaron todo lo que yo quería hablar, pero pues en mi propia opinión, sí, todas aportaron un poquito lo que yo quería decir también. En mi propia opinión, a mí me pasa lo mismo que Sandra. Créame que yo también he estado así zarandeada, tentada por el enemigo en cuanto a la fe. Es más últimamente después de la pandemia, pues antes cuando estaba soltera y ahora después de la pandemia ha sido como muy difícil para mí. Yo a Sandra la entiendo.
Pero yo me pongo a pensar, es normal para mí, en mi opinión, ser tentado. Lo que no es normal, caer en la tentación. O sea, seguir en la cuerda al enemigo Ujú. de todas las mentiras, las artimañas que nos meten en la mente, porque el plan de él es ese: matar, robar, destruir. Entonces nosotros tenemos que parar de un momento a otro y llevarle la contraria a él. Si uno reconocer, ¿verdad? Uno reconocer, oye, algo pasa en mi vida, en mi ser, en mi ambiente, en mi vida espiritual, se está descuidando, le estoy creyendo al mal y no puedo seguir porque Cristo es real, Cristo es bueno, regresará y tenemos que estar preparados para partir con él y meterse en la mente todo el tiempo. Y yo digo que la mejor carrera que uno pudo haber escogido fue esta, el seguir a Cristo, porque ahí uno practica y es probado, uno ahí es, uno todo el tiempo tiene que pasar lecciones, ¿sí? Y exámenes. Es una carrera intensa de correr y que la tiene que ganar. Y tiene que estar en la expectativa, con olfato, todo el tiempo oliendo qué hay acá, qué hay en el aire, en el ambiente, en mi ser, en mi vida, cómo está trabajando el enemigo. Amén. Y no permitirlo. Y como dice Marisol, ponernos el casco de la salvación, llenarnos de esa fe, la armadura, ser llenos de la armadura todo el tiempo con la palabra. Lo mío es la fe, entonces agarre la fe y todo el tiempo vivir por fe. Y hoy, por ejemplo, hacernos un lavado cerebral, el saber a quién escogimos, a quién estamos siguiendo. Hoy me hice un lavado cerebral y conmigo misma, meditando yo sola acá y dije en mi oración: Señor, yo te creo a ti, Señor, lo que tú hiciste. Tú nos amas tanto, tú eres tan bueno, que tú diste tu misma vida por nosotros de rescate para salvación de vida eterna y perdón de pecado. Señor, yo lo creo, lo confesé una vez más, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y se lo confesé al Señor en mi intimidad, pero yo sé que el enemigo está escuchando y esa es mi intención también, que el enemigo se des cuenta que yo ya estoy más allá con el Señor que con él, ¿me entiende? Porque aunque una época yo estaba con él, pues en el pecado, en el mundo, hace 30 años, pero pues no, ahora las cosas son totalmente nuevas y cada mes uno em, se somete más al Señor en todo. Y es un cursito bien intenso donde uno tiene que practicarlo todo el tiempo, en el tráfico, en la calle, en los hacer, en los planes, en las circunstancias para con la casa, con los hijos, con las tentaciones de la calle, los demás personas. Todo el tiempo uno tiene que estar ahí practicando la fe que hemos escogido seguir a Cristo. Amén. Amén. Bueno, mujeres hermosas, qué chévere que el Señor nos Sí, haya hablado hoy y que qué podamos lindo. recoger esa palabra y ser como Pedro, ya Erika, ya cuando te digan Pedro, bien, qué chévere, firme, Así, radical, ya a las así, que La sean. nuevo Pedro, el nuevo Sí, Pedro. el nuevo Claro. Pedro, el Yo creo Pedro. que casi todos los que hemos estado en el No, mundo No, involucrados, pues es que fuimos como todos, Pedro, es ¿verdad? Vivimos en la carne, alimentamos claro, la claro, carne eso no, y nadie se imagínense, escapó. llegar a los pies de Cristo y ser renovado en el Espíritu, es un proceso. Y también nos Es un hemos proceso, pasado arrebatos, hemos llegado a ser arrebatados al claro. contestar, hemos Pues sido es arrastrados a que esas costumbres. nosotras somos cuerpo, alma y espíritu y no dejamos de tener emociones, no dejamos de tener estímulos claro. externos que nos agobian en las emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Pedro? ¿Qué es lo que nos pide el Señor a través de Pedro? Dominio propio. Entonces, antes de responder, dominio propio, o sea, Eso es las cierto. riendas, las riendas, jalar y decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, ¿cuáles son las emociones? El miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Entonces, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué este arrebato de ira? ¿Por qué grité? ¿Por qué rompí? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué me levanté? ¿Por qué? O sea, tú, ese es el dominio propio que Pedro nos está diciendo ahí, porque él lo sufrió, porque él lo vivió en carne propia. Entonces, nosotras también lo hemos vivido en carne propia, que después dijimos,
¿cómo la embarré? ¿Yo por qué dije eso? ¿Yo por qué me dije? No, pero ya lo hiciste. Pero el Espíritu Santo es el que es el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, que no nos permite hacer sino lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es un trabajo con Él. Señor, te entrego esto, te entrego esto, te entrego. Quita de mí toda impulsividad, quita de mí toda emocionalidad, dame sabiduría para hablar. O sea, si a veces hablamos más de la cuenta, Señor, cállame, ponme un carbón encendido en los labios y que no hable, calla, ¿no? O sea, nos damos cuenta de cómo somos y de esa manera vamos avanzando, creciendo, reconociendo errores, reconociendo conductas, reconociendo actitudes y no decir, no, es que yo soy así y ya me quedé así de malas, eso si le gustó bien y si no, pues de malas, allá súfrala, llórela usted. No, yo no puedo ser así. Ya Es tengo que ser necesario nacer radical de nuevo. y de acuerdo a lo que Dios dice, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, Menos de mí, más de Él. amén, amén, amén. Bueno, Luz Estela, nos despides con una oración, porfa. Ay, tan hermosas, con mucho gusto, con todo mi corazón. Bueno, gracias, Padre amado, gracias, Padre misericordioso y de bondad. Hoy entramos, Señor, a sus atrios, a decirte que te amamos, que te queremos, que queremos estar contigo siempre, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres todo para nosotros, que tú nos ayudas, nos confortas, nos llenas de tu amor, nos llenas de tu Santo Espíritu y que cada día, Señor, tú nos enseñas cómo caminar contigo, cómo hablar, cómo escuchar, cómo mirar, cómo hacer todo, Papito Dios, en el día a día de cada una de nosotras. Hoy te entrego estas mujeres maravillosas, especiales, Señor, para que tú transformes el corazón de cada una, para que cada una, Señor, sepa, Señor, que tú las amas como las niñas de tus ojos, que tú las quieres, las proteges, las cuidas, porque tú nos das la firmeza, Señor, porque cada palabra que tú nos das, esa palabra que nos da vida, que nos da amor, que nos ayuda, Señor. Hoy te decimos gracias, Papito Dios, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por transformar nuestro corazón, así como transformaste el corazón de Pedro. Así, Señor, como caminaste sobre las aguas, Señor, y tú le dijiste, camina sobre las aguas. Y él en ese momento que caminó, Señor, tuvo susto, pero tú le dijiste con fortaleza que caminara, porque tú, Señor, Él es el que nos da la fuerza, tú eres el que nos ayuda, y tu Espíritu Santo nos da la sabiduría. Gracias, gracias por este día maravilloso. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza tan linda de Pedro, Señor, donde nos enseña la firmeza, donde nos enseña la confianza, donde nos enseña, Señor, que tú puedes transformar todos los corazones a la manera que tú quieres, Señor, donde tú nos dices, Señor, venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están tristes, todos los que están acongojados, que yo los sanaré. Y Él sabe, Señor, que nosotros necesitamos de ti. Gracias por este grupo hermoso de mujeres ejemplares. Gracias por la vida de cada una, Señor. Gracias por la vida de Carolina, Señor, por su familia, por todo lo que tú tienes para ella, Papito Dios. Síguela bendiciendo y síguele tu Espíritu Santo, dándole todos los dones y los carismas, Señor, que tú quieres, Señor, cada día para esta hija tuya. Gracias, Señor, te quiero dar por Patti. Gracias por Erika, gracias por Marisol, gracias por Sandrita, gracias por Tita, que la vi por ahí, Señor, pero sé que ella de pronto puede estar escuchando, para que tú, Señor, tome los corazones de cada una, Señor, para que tú, Señor Jesús, cada día las vuelvas, Señor Jesús, esas mujeres guerreras, esas mujeres valientes, esas mujeres, Señor, que quieren cada día aprender, crecer, multiplicar y quita de ellas todo miedo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, atamos, reprendemos y dejamos sin poder todo espíritu de miedo, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de incertidumbre, todo espíritu de tristeza, todo espíritu
que haya en cada una de nosotras. Todos esos espíritus los tratamos, los reprendemos, los dejamos sin poder y los tiramos al abismo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo paz, tranquilidad, gozo, alegría, amor, confianza, dominio propio, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Estas hijas tuyas, Señor, cada una con diferentes dones, carismas hermosos que cada una de estas hijitas tuyas tienen, Señor, para que cada día crezcan en el amor tuyo y que seamos santas como tú eres santo. Y te damos gracias, Señor, por esta formación, por este regalo tan maravilloso y especial. Te entregamos esta noche, Señor. Te entregamos nuestra familia, nuestros hijos, las personas enfermas del grupo, Señor. A cada una de ellas, Señor, te entrego a Laurita, Carolina, te entrego a mi hija, Señor. Te entrego todos los enfermos, Señor, que hay dentro del grupo, para que seas tú, Señor, ayudándolos, para que seas tú sanándolos, para que seas tú levantándolos, Señor, porque tú eres un hacedor de milagros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de tu Santo Espíritu y con la unción del Espíritu Santo hemos orado. Amén, amén y amén. Y amén. Muchas Amén. gracias, Luz Estela. Muchas Gracias, bendiciones. Dios muchas las gracias. bendiga. Gracias Que a todos. descansen.